Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión. Bueno, señor secretario, ¿usted va a dar a conocer la tabla? La cuenta. Y la cuenta primero, sí. Presidenta, en la cuenta se ha recibido un oficio del oficial de enlace gubernamental de ACNUR en que remite las observaciones al proyecto de ley de migración y extranjería que tipifica el delito de ingreso clandestino. Se ha recibido una solicitud de audiencia de la representante de la Corporación Humanas con objeto de exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficio de carga fiscal. Proyecto que está con suma urgencia. Se han recibido informes de la ley de presupuesto de los gobernadores regionales de Aysén y Tarapacá sobre transferencia de recursos con cargo al fondo de vinculación con la comunidad, del director del servicio electoral sobre la glosa 7 respecto al número de extranjeros habilitados para sufragar en Chile, de la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, con una síntesis de los procesos penales e investigaciones formalizadas en el curso de casos que tengan relación directa con delitos violentos acontecidos en la macrozona sur del país, del gobernador regional de O'Higgins, sobre los proyectos de inversión que superen las 500 unidades tributarias mensuales y las transferencias de recursos con cargo al fondo de vinculación con la comunidad, del director nacional del Servicio Nacional de Inmigraciones, sobre los ingresos irregulares por región del país, así como los obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio, e informa además las solicitudes de refugio y las personas efectivamente expulsadas en el mes de marzo de 2026. De la ministra de Bienes Nacionales, informe trimestral sobre la cantidad de causas judiciales en tramitación para la recuperación de inmuebles fiscales, el porcentaje que representan sobre los inmuebles fiscales legalmente ocupados, así como las sentencias que han ordenado o rechazado estas acciones en el periodo. Y finalmente, el gobernador regional de Aysén, respecto a las iniciativas de proyectos de inversión que superen las 500 unidades tributarias mensuales. En tabla se encuentra el recibir la opinión de los abogados constitucionalistas, señora Marisol Peña y señores Francisco Zúñiga y Tomás Jordán, respecto de la calificación jurídica de las normas contenidas en el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Se encuentra presente doña Marisol Peña Torres y se encuentran incorporados a esta sesión vía Zoom los profesores señor Francisco Zúñiga y Tomás Jordán. Eso es todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. Bueno, agradecer la asistencia de nuestros invitados. Nos interesa muchísimo saber su opinión porque hay un documento formal que nos llegó, pero nos genera cierta confusión. Así es que para no dilatar esto y sabiendo que hay personas que tienen compromisos, partimos con usted, señora Marisol Peña, para que nos pueda exponer su punto de vista respecto de las dudas planteadas. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Por su intermedio, saludo a los señores senadores integrantes de esta comisión del Senado y procedo entonces a informar la materia que me ha sido consultada, que tiene que ver fundamentalmente con el quórum con el cual debiera ser tramitado y aprobado concretamente el artículo 119 ter que se incorpora a la ley 21.325 de migración y extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional que incide en el boletín 15.1271-25. Esta mañana he hecho llegar al señor secretario de la comisión y entiendo que ha sido derivada a los integrantes de la misma una breve minuta en la cual me voy a sustentar para afirmar desde la partida que el artículo 119 ter no tiene el carácter de ley orgánica constitucional, sino que de ley común, y lo haré sustentada fundamentalmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que integré durante 12 años, jurisprudencia que está basada en criterios muy específicos
específico respecto de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Constitución, para enseguida hacer un análisis pormenorizado del artículo 119 ter en sus distintos numerales, demostrando por qué, a mi juicio, es ley común. Probablemente, y aquí se encuentran presentes dos distinguidos colegas, se va a cumplir aquí lo que la senadora Paulina Bodanovich señalara en la sesión de sala en que se trató este tema, y es que existiendo dos abogados existen a lo menos tres opiniones jurídicas distintas. Por lo tanto, como digo, trataré de sustentar mis afirmaciones estrictamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en mi expertise, porque me tocó calificar innumerables proyectos de ley a lo largo de los años en que integré el Tribunal Constitucional. Tengo muy presente, señora presidenta, las razones que usted expresó precisamente en la sesión de sala desarrollada en abril de este año dentro del Honorable Senado, en relación con las consideraciones que a partir del oficio de la Corte Suprema recaído en el examen de este proyecto de ley. Se podía estimar que el artículo 119 ter tenía carácter de ley orgánica constitucional. Pero parto entonces por referirme, como anticipé, a los principales criterios que ha desarrollado el Tribunal Constitucional sobre esta ley orgánica y también en general sobre las leyes orgánicas constitucionales al momento de examinar las normas precisas de un proyecto de ley. Lo primero es que el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que esta expresión contenida en el artículo 77 de la Constitución, en sus incisos primero y segundo, que le confía a la ley orgánica constitucional la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia, tiene un carácter limitado. Y tiene un carácter limitado al tenor de lo que señala la misma Constitución, puesto que en el mismo artículo 77, inciso primero, que efectúa ese encargo al legislador orgánico constitucional, se indica que la misma ley orgánica constitucional señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de corte o jueces letrados. El Tribunal Constitucional ha razonado que si la ley orgánica constitucional aludida en la primera parte del inciso primero del artículo 77 fuera de alcance amplio, no habría sido necesario que el mismo constituyente hiciera una precisión en términos de incluir dentro de dicha ley lo que acabo de leer. Esto es, las calidades que deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado. Del mismo modo, si la ley orgánica constitucional referida a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia tuviera un alcance tan amplio, tampoco habría sido necesario que el inciso final del artículo 77 constitucional indicara, diferenciándolo, que una cosa es la ley orgánica referida a la organización y atribuciones de los tribunales y otra cosa son las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, a propósito de la fecha diferida con que entran en vigencia determinadas normas procesales en el país. Entonces, el primer criterio es el criterio de limitación, el criterio acotado con que debe ser examinada la ley orgánica constitucional del artículo 77, incisos primero y segundo de la Constitución. El segundo criterio tiene que ver con el alcance de la expresión organización y atribuciones. Cuando se trata de la organización, el Tribunal Constitucional ha dicho que se trata de la estructura básica del Poder Judicial y no de aspectos de detalle que quedarían, por tanto, diferidos a la competencia de la ley común. Y que cuando se trata de atribuciones,
atribuciones, lo que se está queriendo indicar es la competencia de los tribunales. Esto es el conjunto de facultades que la ley ha puesto bajo la esfera de su conocimiento. De esta manera, siguiendo siempre los criterios del Tribunal Constitucional, las normas que crean y suprimen tribunales son propias de la Ley Orgánica Constitucional del artículo 77. Sin embargo, las materias que regulan procedimientos con arreglo a los cuales esos tribunales ejercen sus facultades no se han estimado propias de la Ley Orgánica Constitucional, sino de las normas de procedimiento que por lo demás están aludidas en el artículo 63, número 3 de la Constitución. Me refiero a aquellas que son materias de ley y que dicen relación con las materias de codificación civil, penal, procesal, etc. Por lo tanto, una cosa es la Ley Orgánica Constitucional desde el punto de vista de la organización básica y atribuciones o competencias de los tribunales, y otra cosa distinta son las normas de procedimiento que serían propias de ley común. Finalmente, entre los criterios señalados por el Tribunal Constitucional que vale la pena recordar aquí, las normas que confieren nuevas atribuciones a los tribunales que no están contempladas actualmente en la ley deben ser estimadas propias de ley orgánica constitucional. Todos estos criterios han sido resumidos por el Tribunal Constitucional en una sentencia muy reciente recaída en el rol 16.051-24. Ahora bien, cuando el Tribunal Constitucional se enfrenta a la determinación de si un precepto o varios incluidos en el proyecto de ley remitido por la Cámara de Origen es o no ley orgánica constitucional, una de las primeras preguntas que se formula es si existe alguna sentencia previa del mismo tribunal que haya calificado ese precepto como propio ley orgánica constitucional. Y quisiera decir que si aquí aplicáramos este test respecto del artículo 119 ter, que la excelentísima Corte Suprema ha entendido que es propio de ley orgánica constitucional, junto con las modificaciones que se establecen al artículo 140 del Código Procesal Penal, querría decir entonces que estaríamos hablando de un coto que efectivamente está reservado al legislador orgánico constitucional. Pero sucede que en este test del Tribunal Constitucional no hay ninguna sentencia dictada por el excelentísimo Tribunal Constitucional que se haya pronunciado sobre la norma que hoy día merece el cuestionamiento desde el punto de vista del quórum. Por lo tanto, no existe un precedente al cual nos podamos atener. Y ello es así porque cuando el Tribunal Constitucional se pronunció en control preventivo obligatorio sobre el entonces proyecto de ley de migración y extranjería por la sentencia 9.939 de 1 de abril del 2021, no fue incluida ninguna de las materias que actualmente se aluden en el artículo 119 ter. Paso ahora en una segunda parte de mi intervención al análisis más específico del artículo 119 ter. Y al hacerlo quisiera prevenir que, en mi opinión, no es que la excelentísima Corte Suprema se haya equivocado en su informe al calificar las materias que nos ocupan como propias de ley orgánica constitucional. Lo que pasa es que la Corte Suprema dice expresamente en el informe son materias que inciden en organización y atribuciones de los tribunales. Pero puede haber materias, como lo he tratado de explicar, que incidan en la organización y las atribuciones de los tribunales que no sean propias de ley orgánica. Esto es que no digan relación con la estructura básica del Poder Judicial o que diga relación con atribuciones que simplemente se están regulando de una forma distinta, pero que ya le han sido otorgadas a los jueces. Entonces, como he analizado en detalle el debate que se ha suscitado en torno a esta norma, quisiera decir de antemano que no es mi opinión que la excelentísima Corte Suprema se haya equivocado, sino que simplemente entendió que
dentro de las normas que se le estaban consultando había algunas que decían relación con los tribunales. Y lo que hizo en el informe fue emitir juicios valorativos, que por lo demás no necesariamente son constitucionales, como por ejemplo que observaba defectos de técnica legislativa en la redacción de algunos de los preceptos. Vamos ahora al análisis específico de las normas o de los numerales contenidos en el artículo 119 ter y trataré de hacerlo de la forma más breve posible para no restar tiempo a la intervención de mis distinguidos colegas aquí presentes también en forma virtual. En primer lugar, el numeral 1, que se refiere a la reconducción o devolución inmediata de quien haya ingresado clandestinamente al país, aun cuando se produzca la detención en flagrancia, y solo si ello no fuere posible se pondrá el infractor a disposición del tribunal respectivo, no es norma de ley orgánica constitucional porque no regula las competencias de los tribunales. La detención es una etapa previa a que el imputado o la persona a quien se le está achacando la comisión de un delito pase al control de detención. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la detención, estamos hablando de una fase administrativa que en Chile está encargada a la policía y en las cuales no le cabe intervención aún al tribunal. Por lo tanto, no estimo que pudiera entenderse que aquí hay una modificación de ninguna naturaleza a las atribuciones de los tribunales. Otra cosa distinta es, como señala el informe de la excelentísima Corte Suprema, que pudieran advertirse vicios de inconstitucionalidad en el hecho de que se eluda el control judicial disponiendo la reconducción inmediata al tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 7, letra C de la Constitución Política. Pero ello no incide en la calificación de ley orgánica, sino que tiene que ver con un tema de fondo. Segunda norma, la del número 2, aplicación de las reglas del procedimiento monitorio. Se trata de una facultad de que goza el fiscal que ya está contemplada en el artículo 392 del Código Procesal Penal, que justamente permite aplicar este procedimiento cuando se trata de la tramitación de faltas respecto de las cuales el fiscal pidiere solo pena de multa. Por lo tanto, no podemos decir que el reenvío a la aplicación del procedimiento monitorio le confiere una nueva atribución a los tribunales de justicia, ni tampoco a los fiscales del Ministerio Público, porque es una norma, como digo, que ya está contemplada actualmente en el Código Procesal Penal y que entiendo que se traslada a este proyecto de ley específico. Número 3. Ampliación de la detención de 3 días hasta por 5 días en el supuesto contemplado en el artículo 132 del Código Procesal Penal, que se refiere a un plazo destinado a preparar la formalización del imputado y la solicitud de medidas cautelares que procedieren por parte del Ministerio Público. Sucede que el juez ya posee la facultad de ampliar la detención, por lo que no se confieren en verdad nuevas atribuciones. Muy por el contrario, si se observa lo que hoy día previene el artículo 19, número 7, en el inciso final de su letra C, podemos observar que este lapso de 48 horas, que es el lapso para poner a disposición del juez, no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de 5 días corridos. Entonces pareciera que la posibilidad de extender el plazo hasta 5 días antes de que pase el imputado a disposición del juez no solo es aplicable, señora presidenta, honorables senadores, al caso de los delitos terroristas, como señala la excelentísima Corte Suprema, sino también estos casos de expulsiones administrativas. Pero lo cierto es que no confiere nuevas atribuciones a los tribunales de justicia. En lo que se refiere ahora al numeral 4, determinación de que existe peligro de fuga como un fundamento para decretar la prisión
preventiva y no otorgar la libertad del imputado. Se trata de un supuesto ya contemplado en el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, como parte de las razones vinculadas al curso de la investigación. Por lo demás, repite textualmente el inciso final de la norma del artículo 140 del Código Procesal Penal, de forma tal que no advierto cómo pudiera estimarse que esa norma que fundamenta la prisión preventiva en razón de apoyar las investigaciones que se están realizando por parte del Ministerio Público pudiera adquirir el carácter de ley orgánica, confiriéndole nuevas atribuciones a los tribunales. Los numerales 5, 6, 7 y 9, voy terminando, contienen materias de procedimiento que no son propias de ley orgánica constitucional, como lo ha señalado en demasía el excelentísimo Tribunal Constitucional, y puede mirarse especialmente la sentencia ROL 15.525 del año 24, que controló la constitucionalidad del proyecto de ley que modificó diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materias de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. Finalmente, la improcedencia de penas sustitutivas del artículo 1 de la Ley 18.216, a que se refiere el numeral 7 del artículo que estamos comentando, amplía los supuestos de improcedencia de dichas penas sustitutivas, por lo que no puede estimarse que confiere una nueva atribución a los tribunales de justicia y por ende no es un precepto propio de ley orgánica constitucional. Tiene que ver con el ámbito de la política criminal que el tribunal también ha dicho, el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia reiterada en materia de la libertad de configuración legislativa. Concluyo, señora presidenta, honorables senadores, señalando que en mi concepto el artículo 119 ter del proyecto que se refiere al boletín 15.261-25 no contiene materias de ley orgánica constitucional porque no confiere nuevas atribuciones a los tribunales de justicia, porque no está cumpliendo reenvíos de ley orgánica constitucional dispuestos expresamente por la Constitución y porque por el contrario regula materias estrictamente procedimentales en relación con el delito o los delitos a que se refiere el proyecto de ley analizado. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Marisol. ¿Algún colega tiene alguna consulta respecto de la exposición? ¿No? Ahora, yo sé que la invitamos para resolver esta duda que ha generado bastante debate respecto de que si esta ley tendría carácter de ley orgánica constitucional o ley simple. Pero también, aprovechando su expertise y la clara exposición que nos hizo, solo una pregunta, así, también en el informe se habla de inconstitucionalidad. ¿Usted qué opina al respecto de ese pronunciamiento que hace el informe de la Corte Suprema? Muchas gracias, señora presidenta, por su pregunta. Siempre considero atendible lo que señala la excelentísima Corte Suprema. Sucede que en Chile todos los órganos del Estado somos garantes o son garantes. A veces todavía me siento que estoy en el Tribunal Constitucional, discúlpenme. Son garantes del orden institucional de la República. Por lo tanto, creo que la Corte Suprema coadyuva levantando ciertas alertas. Y desde luego, me parece a mí que hay motivos plausibles para estimar que los puntos que levanta sobre eventuales visos de inconstitucionalidad pudieran ser atendibles. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando la Constitución confía a la ley o hace una delegación a la ley, muchas veces lo hace acotadamente, como lo que yo decía en el caso de expulsiones administrativas, dejando que la ley, por ejemplo, pueda fijar un plazo hasta 5 días. Entonces, la Constitución hay que leerla como un todo armónico.
público. Y no solamente podemos detectar inconstitucionalidades cuando contrastamos un precepto de un proyecto de ley con una norma precisa, sino que hay que verlo en su contexto. Pero me parece que cuando ustedes entren al debate de fondo del proyecto de ley, ciertamente podrán hacerse cargo de estas materias y estaremos disponibles, si es el caso, señora presidenta, para venir a apoyar también e ilustrar ese debate. Muchísimas gracias por esta exposición tan clara y por también responder a esta pregunta. Y justamente le íbamos a pedir ayuda porque la idea es sacar un buen proyecto, entonces, y no cometer errores. Así es que le vamos a también hacer algunas otras consultas si es necesario. Ahora tendría que exponer el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, el señor Francisco Zúñiga Urbina. Don Francisco, ¿está por ahí? Sí, presidenta, buenos días. Muy buen día. Primero, muchas gracias por la invitación. Su intermedio, cumplo con el cometido que se me ha dado, con una limitación de tiempo, porque no podré quedarme hasta la total finalización de esta comisión, por tener a la una un compromiso fuera, relativo al directorio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Se entiende perfectamente. He escuchado con mucha atención la intervención de mi colega Marisol Peña y contra el pronóstico de ella estoy en línea coincidiendo con su primera conclusión. En efecto, a mi juicio, la norma del punto de vista de su caracterización no es una norma de aquellas que el artículo 77 de la Constitución designa como leyes orgánicas constitucionales. No voy a repetir los argumentos del punto de vista de la jurisprudencia constitucional, que es muy nutrida en esta materia. Sí llamar la atención sobre dos cuestiones prácticas. La primera es que no es la primera vez que uno se enfrenta a calificaciones de ley orgánica provenientes de poderes públicos, del propio Congreso Nacional, de las cámaras del Congreso Nacional, de las secretarías letradas de ambas cámaras, o de la Corte Suprema, que tienen un concepto de la ley orgánica constitucional más extenso que porque la propia Constitución ordena a la letra, o lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia. Y no es infrecuente tropezarse con sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que un conjunto de normas que las corporaciones han calificado y votado como normas de quórum especial, el tribunal estima que no lo son, sino son materia de ley ordinaria. Hago esta llamada de atención preliminar, práctica, porque cuando entendemos el concepto de ley orgánica constitucional, lo entendemos hoy superando el viejo debate que lo hubo entre aquellas posiciones doctrinarias que sostenían que la clasificación de tipos de constitución respondía a un problema de jerarquía normativa y los que sosteníamos que más bien correspondía a una cuestión de competencia o de distribución de materias. Hoy día la doctrina se inclina por este parecer, también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y por tanto uno tiene que hacer una lectura de este artículo, el 77, en relación con la disposición que refiere al artículo 66 a las leyes de quórum especial. Y este es un aspecto muy, muy gravitante, dado que esta corporación es parte del Congreso Nacional y depositaria de la potestad legislativa. En nuestro derecho jurídico, la norma de clausura es la ley ordinaria. Y las leyes de quórum especial, las leyes de supermayoría, son leyes excepcionales. Por tanto, a la hora de caracterizar las normas de quórum especial, uno tiene que hacerlo desde la excepcionalidad y no desde la generalidad, porque la regla de clausura es la ley ordinaria. Entender, por tanto, que las leyes de supermayoría están
modificando los quórums que, conforme al principio democrático, en un sistema republicano democrático, el Congreso Nacional está llamado a adoptar, que son las simples mayorías. En tercer lugar, llamados a apreciar las leyes orgánicas constitucionales en sí mismas, las leyes orgánicas constitucionales pueden ser de tres tipos. Las leyes orgánicas constitucionales sistemáticas, y la Constitución al 11 de marzo de 1990 prevé la expedición de 18 leyes orgánicas constitucionales, y bajo el régimen autoritario se expiden 16 leyes orgánicas constitucionales y subsisten 2 leyes orgánicas constitucionales fictas. Y hay una segunda categoría, hay leyes orgánicas constitucionales fictas. 2 de ellas, la Ley Orgánica Constitucional de Organización de Contraloría General de la República y la Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial, que conocemos como Código Orgánico de Tribunales, más precisamente Ley de Atribuciones o Ley Ballesteros de 1875. Por tanto, cuando hablamos de leyes orgánicas constitucionales, refiriéndonos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos estamos refiriendo a una ley orgánica constitucional ficta, no una ley orgánica propiamente tal. Y habrán también leyes orgánicas constitucionales por remisión. Y la norma a la que nos enfrentamos con el informe requerido por esta Comisión de Gobierno es de este tipo. El artículo 119 ter es o no una norma orgánica constitucional por remisión. A mi juicio, y en eso quiero ser enfático, no es una norma orgánico constitucional, sino una norma de procedimiento. Y como bien señalaba mi colega Marisol Peña, en esto la Constitución es muy precisa. El artículo 63, número 3, a la hora de compendiar las materias de dominio legal, nos dice que las normas procesales son de dominio legal. Y nos dice el número 18, el artículo 63 de la Constitución, que las normas sobre procedimiento administrativo o no contencioso son también de dominio legal. Y este concepto de dominio legal debe ser reenviado a la norma de clausura, la ley ordinaria. Y solo a las leyes de quórum especial por excepcionalidad. Dicho esto, entonces, nos enfrentamos, a mi juicio, a una norma de ley ordinaria que escapa a la caracterización que hace el artículo 77 y que también hace, ojo, el artículo 84 sobre el Ministerio Público, a normas de organización y atribuciones. Aquí la jurisprudencia es muy precisa, que entiende por organización o configuración de los tribunales de la nación y atribuciones como competencia de estos tribunales. Llamo la atención sobre este punto, también práctico. El Código Procesal Penal no fue objeto de control preventivo de constitucionalidad porque los colegisladores de época estimaron de que era una ley de enjuiciamiento criminal y no una ley orgánica constitucional. Esto sin perjuicio que modificaciones posteriores al Código del Ramo hayan podido ser objeto de control preventivo de constitucionalidad. No quiero cerrar este análisis, Presidenta, con su venia, llamando la atención sobre un punto, y es que la lectura del artículo 119 ter propuesto como norma de modificación de la ley 21.325 sobre migración y extranjería me suscita dudas de constitucionalidad sustantiva. Hay una suerte de criminalización del ingreso clandestino de extranjeros que creo que merece un examen más detenido en su perspectiva. Pero bueno, esto excede el cometido para el cual nos ha invitado hoy. Gracias. Si hay alguna duda, encantado abordo respuesta. Muchas gracias, don Francisco. No sé si algún colega tiene alguna duda.
o alguna consulta que quiera plantear, un comentario? ¿No? Le agradezco, bueno, muy bien ilustrada su argumentación y también le agradezco se haya adelantado a la misma pregunta que le hice a su antecesora, porque también, bueno, son los dos puntos que trató el informe de la Corte Suprema. Si no hay más dudas ni comentarios, vamos a escuchar ahora al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, don Tomás Jordán Díaz. Presidenta, muchas gracias y por su intermedio saludo a todos los senadores y también a los académicos, doña Marisol Peña y don Francisco Zúñiga. Un gusto estar con ellos, como siempre. Voy a expresar mi opinión. Yo tengo una opinión mixta, diferente a los académicos anteriores, mixta en el sentido de que estimo que en sí mismo uno no puede calificar el 119 TER como orgánico en sí mismo, pero tiene disposiciones orgánico-constitucionales. Y en eso quisiera extender mi presentación en acreditar cuáles son aquellos elementos que están dentro del 119 TER que califican como orgánico constitucional, siguiendo y en la misma línea que señala acá la propia jurisprudencia constitucional. Ahora bien, el estándar para determinar si es orgánico constitucional o no, incluso en esta sesión, hay dos estándares para medir. Uno, el que fijó la Corte Suprema en su informe, en lo cual, en su considerando segundo, se pronuncia sobre esto porque el proyecto fue remitido en su totalidad y señala que no se le especifica cuál era o no se indica cuál de las normas era orgánica constitucional o no, en cuanto a incidir en la organización y atribuciones de los tribunales, pero la propia Corte estima que el 119 TER, dice la Corte, cumple con dicha característica. Por lo tanto, no solo a la organización, sino también a las atribuciones. Y por lo tanto es necesario tener a la vista que este criterio es un criterio abierto, en el cual califica toda la norma como orgánica constitucional, y en el considerando 5 expresa la razón por cuanto dice la Corte Suprema que inciden, y ese es el vocablo que utiliza, en las atribuciones de los tribunales. Por tanto, lo que tenemos que examinar en el proyecto de ley es cuáles de esas atribuciones que están ahí inciden o impactan en los tribunales de justicia propiamente tal. Un criterio mucho más estricto y que hacía mención la profesora Marisol Peña y también hace seguimiento el profesor Zúñiga, tiene que ver con el criterio seguido por el Tribunal Constitucional. Y ahí el tribunal distingue necesariamente entre organización y atribuciones. Y cuando se expresa sobre las atribuciones, se refiere a aquellas que confieren una competencia a los jueces. Y siguiendo la propia jurisprudencia, por lo tanto, cuando se habla de competencia, se refiere a la potestad que tiene cada juez para conocer materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de su atribución. Es decir, cada vez que estemos frente a una materia que colocó dentro de la esfera de su propia atribución, vamos a estar en una regla de competencia y por lo tanto en una materia orgánica constitucional. En esto sigo la sentencia 16644, como también las 15.525 y 16.051, que en el fondo el tribunal dice término de atribuciones se debe entender comprendido todas las reglas que digan relación con la competencia, sea esta absoluta o relativa, o si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la jurisdicción. Entendemos todo en nuestras clases de Derecho Constitucional que la jurisdicción es la facultad de conocer, resolver y hacer cumplir los juzgados. Por lo tanto, cada vez que el legislador disponga de una facultad para conocer, estaremos frente al ejercicio de la jurisdicción dentro de una competencia. Por lo tanto, siguiendo la propia lógica del tribunal, estaremos frente a una norma orgánica.
El tribunal, por lo tanto, diferencia entre reglas competenciales y aquellas reglas formales sobre la forma y la manera en que el juez debe resolver la competencia. Esto lo señala la misma sentencia indicada, como también la 3081. Pero hay una particularidad bien interesante en la sentencia 15.380 de 2024. El tribunal distingue entre atribuciones funciones y atribuciones procedimientos para los jueces. Y por lo tanto vamos a estar frente a una atribución función, por lo tanto frente a una atribución, cuando se reúnan ciertas características. Y dice cuando el autor confiere una función concreta y nueva. Así lo indica el tribunal en la sentencia 15.380 de 2024. ¿Cuándo estaremos frente a una atribución función? Entonces, cuando se confiere una función concreta y nueva. Es decir, nuevas materias y nuevas funciones referidas a su labor jurisdiccional. Incluso, y aquí cito la 16.644, la sentencia, que es importante para efectos de analizar, porque nos dice esa sentencia 16.644 cuáles no son estas materias nuevas y funciones concretas, aquellas que son de asunto económico, aquellas que son de asunto administrativo interno y disciplinario. Por lo tanto, cuando estemos frente a normas de carácter económico, procedimentales de carácter administrativo interno o disciplinario, no estaremos frente a estas atribuciones, funciones. Y en ese sentido, la sentencia 9.939 sobre el proyecto de ley de migraciones, hoy día ley de migraciones vigente, es la facultad, dice el tribunal, que tiene cada juez para conocer aquellas materias que la ley ha colocado en las ferias de atribuciones. En cambio, que la atribución procedimiento se refiere específicamente a cómo dentro de una atribución función se ejerce esa competencia, es decir, a la forma de ejercicio. Aquí necesariamente, por tanto, tenemos que diferenciar entre aquellas normas que disponen una atribución función respecto a aquellas que fijan una atribución procedimiento, es decir, la manera concreta en que se ejerce. Y aquí voy a la aplicación concreta, si me permite, Presidenta. Creo que en el texto, calificarlo todo como orgánico constitucional, me parece que estamos aquí mezclando reglas procedimentales con normas, atribuciones, funciones, pero hay aspectos de ella en la cual se fijan nuevas competencias y la forma para ejercerla esta nueva función o atribución función. El numeral 2 del 119 ter señala que en los casos que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa, voy a leerla rápidamente, y después del punto C dice, cuando resulte el mérito para condenar, el juez podrá dictar sentencia y disponer la expulsión. Por lo tanto, ese apartado donde se reúnen esas características cuando resulte mérito para condenar, pero concurran antecedentes favorables que no hagan aconsejable la imposición de la pena al imputado o carezca de recursos, le fija una atribución función. ¿Cuál es? Que el juez puede dictar la sentencia y no solo eso, disponer la expulsión. Es decir, le fija una competencia específica cuando se reúnen esas características del numeral 2 que incluso puede disponer expulsión. Y por lo tanto, si nosotros seguimos la propia jurisprudencia del tribunal, estamos o recae plenamente en el ejercicio de la jurisdicción dentro y ejerciendo una competencia. El numeral 3, y aquí la Corte Suprema fue bien, llamó la atención por cuanto dice que el tribunal podrá extender hasta por 5 días el plazo de ampliación de la detención que señala el artículo 132. Y acá lo curioso o lo complejo, porque incluso hace una prevención de constitucionalidad, tiene que ver que de acuerdo al 19, número 7, esta es una expulsión judicial, no administrativa, entiendo yo. Y por lo tanto, los plazos para la expulsión judicial es hasta 48 horas, que lo establece el Código Procesal Penal. En cambio acá, incluso la Corte Suprema lo hace presente, dispone que va a ser hasta 5 días, que el propio numeral 7 del artículo 19 lo dispone para los delitos que se califiquen como conductas terroristas. Y en este sentido estamos frente a un nuevo escenario, una
una nueva regulación distinta a la procesal penal, que trae hacia sí las reglas de la conducta terrorista y la hace aplicable a la expulsión por delitos migratorios. La ley 21732 sobre conductas terroristas regula este tipo de ampliación de plazo. En el artículo 22 dice que el plazo es de 5 días, más 5 más, si es fundado, 5 más 5, por decirlo de alguna manera. Pero acá se le está fijando una nueva atribución al juez, que es disponer de una ampliación hasta 5 días, que es propio de la ley de conducta terrorista, en el nuevo delito de migratorio. Por lo tanto, estamos frente a una nueva figura distinta a la procesal penal de regla general, sino una regla especial, especialmente dispuesta o particularmente dispuesta para este tipo de delitos. Por lo tanto, me parece que no solamente fija un nuevo estatuto jurídico a la detención, trayéndose así un plazo, sino que siguiendo la propia Corte Suprema, y es lo que habrá que evaluar en la discusión particular, que tiene que ver con eventual vicio o no de constitucionalidad al traer para sí una norma que la propia Constitución dispone para un caso especial, que es el de las conductas terroristas. En el numeral 5 del propio artículo, dice que el imputado que haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido, sigo leyendo, punto seguido, el recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia y gozará de preferencia para su vista y fallo. Es decir, fija una nueva regla, atribución-función, como señala el tribunal, de que debe conocer la apelación interpuesta, no obstante ser ante el tribunal ad quo, al juez de letra, al juez que está de garantía que está conociendo. Por lo tanto, y le fija una nueva regla que gozará de preferencia para su vista y fallo. Y esto es interesante porque cuando conoció el tribunal sobre el proyecto de ley de migración y extranjería, también calificó orgánico constitucional toda la parte recursiva de ese proyecto. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, cuando se interpone entre la misma audiencia, entre el juez de garantía y goza de preferencia para su vista y fallo, está fijando necesariamente una nueva atribución función ante los tribunales. El numeral 8 establece, y es muy largo, por lo tanto voy a decir desde el punto seguido que viene al caso, si se acuerda la expulsión, el tribunal pondrá de inmediato a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile. Pondrá al imputado a disposición de la Policía de Investigaciones de Chile. Es decir, le fija una función específica que es poner a disposición de policía y además, dice después, de ello informará al Servicio Nacional de Migración. Y esto es interesante porque cada vez que se establece una función como informar, comunicar, disponer, el Tribunal Constitucional la ha declarado orgánico constitucional. Y en este caso utiliza dos vocablos, poner a disposición e informar. El numeral 9, si en el curso de la investigación surge nuevo antecedente, acá dice el juez dictará sobreseimiento y comunicará el hecho al Ministerio del Interior. La misma lógica anterior. Por lo tanto, los elementos que concurren en el caso fija que el juez puede dictar el sobreseimiento de acuerdo a esos casos particulares y por lo tanto tienen que ver con un tipo de delito nuevo y donde le fija una nueva función que es dictar sobreseimiento en esos casos cuando la víctima es el imputado es víctima del delito de trata de personas y comunica dicho hecho al Ministerio del Interior, por lo tanto le fija una nueva función que es comunicar dicho hecho al Ministerio del Interior. En consecuencia, presidente, y por su intermedio lo demás, ahora me parece que, por eso decía en un comienzo, que mi apreciación es mixta en cuanto a que el artículo 119 de TER en sí mismo, a menos que sigamos el criterio de incidencia o impacto que fija la Corte Suprema, no es en sí mismo completo un artículo de ley orgánico constitucional, sí lo es en el momento de todos aquellos apartados que fijan funciones y atribuciones siguiendo la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. Me dejó más confundida. Usted lo dijo. Si hay 3 abogados y 3 opiniones
distintas? 4. Yo no sé si esto también genera dudas en los colegas y quieren contrapreguntar, opinar. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Yo lamento profundamente no haber escuchado a la profesora Marisol Peña ni también al profesor Zúñiga en su relato o en su exposición completa, porque he estado presidente de la Comisión de Mujeres, así que presento mis excusas, por favor, espero lo entiendan. Y por supuesto saludar también al abogado Jordán, profesor también. Y la verdad es que son de tal contundencia las opiniones que efectivamente uno no queda otra que acudir a lo que ha sido y que se mencionaba aquí muy bien por el profesor Jordán a propósito de la jurisprudencia, cómo se actuó en casos anteriores. Entonces, siendo esto un elemento, cierto, que conforma finalmente un criterio, creo que es súper atendible, dado que el cuestionamiento se genera justamente luego de la opinión que generó la propia Corte Suprema respecto a estos casos. Efectivamente, como se señalaba, este poder de ver del Estado cuando genera una nueva atribución que además tiene una connotación bien particular, que significa, como en términos muy simples y sencillos, el quehacer y el destino de una persona efectivamente merece una apreciación a lo mejor un poquito más especializada. Así que yo solo agradecer, ¿cierto?, las exposiciones y como lo señalábamos cuando nos tocó dirimir justamente este cuestionamiento que se hizo al seno de la Comisión de Gobierno, que luego se trasladó a la sala, entiendo, y corríjame, Presidenta, o va a trasladarse esta semana. Se va a trasladar porque no lo dirimimos ese día. Exactamente, yo mantengo mi posición que puede ser a lo mejor expuesta ese día en base a los antecedentes que ustedes han señalado, pero sin duda y a mi juicio, como lo dije ese día, para mí constituye esta materia, como bien decía usted, Presidenta, mixta, pero finalmente en el caso específico de la norma, una ley de rango orgánica constitucional. Le agradezco y lamento, voy a pedir las grabaciones para poder fundar de mejor manera seguramente en la sala. Gracias. Muchas gracias, estimada colega. ¿Nadie más tiene dudas? No. A ver, yo senador Velázquez. Bueno, con los antecedentes que se nos han entregado por parte de los abogados, lo que seguramente vamos a escuchar, la convicción finalmente que se va a hacer cada uno de nosotros, pero ¿cómo vamos resolviendo cuando avancemos ya en la tramitación misma y bajo qué procedimiento vamos a legislar, si ahí pudiesen un poco clarificarme a través del secretario, porque esto se va a ir a la sala y si no vamos a estar en una permanente discusión, prolongando en algún momento, porque además esto se atraviesa de la propia opinión política de cada parlamentario y que ahí siempre es muy oportuno porque nos dejan un abanico de alternativas, manifiestan su punto de vista, no obstante probablemente nos hacemos también la nuestra. ¿Cómo en términos legislativos, el ejercicio mismo, vamos resolviendo etapa por etapa, así que pudiera un poquito graficarnos a través de la secretaría, Presidenta? Muchas gracias, senador. Sí, yo quiero hacer una pregunta, ojalá me la puedan contestar los tres, porque en esto yo he tratado de ser lo más prudente, no queremos cometer errores y si supongamos que finalmente esta ley es calificada como simple, ya porque están los votos en la sala para calificarla como tal. Eso deja abierta la puerta a una declaración de inconstitucionalidad posterior ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Me gustaría saber qué pasaría y si es que también existe alguna forma hoy día de subsanar a través de indicaciones y dejar esta duda despejada para que no tengamos que después estar resolviendo esto ante una presentación ante el Tribunal
Constitucional. Entonces, si ustedes pudieran referirse a eso, se los agradecería. No sé quién pudiera. ¿Usted primero, sí? Con su venia, Presidenta, yo decía para seguir el orden, pero si usted gusta, ¿lo alteramos? Ya. Entiendo que usted y el profesor Zúñiga están un poquito complicados. Entonces, si tiene a bien don Tomás Jordán esperar un ratito para que escuchemos a los colegas, ¿sí? Muchas gracias. Señora Marisol. A ver, para contestar su pregunta, que ciertamente es muy pertinente y tiene que ver con lo que planteaba el honorable senador Velázquez, lo primero decir que si este proyecto fuera en definitivo lo que respecta a esta norma, calificado como ley orgánica constitucional, pasan a lo menos dos cosas importantes. Una, que el Senado habría tenido una posición distinta respecto de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional y ya se anticipó en la discusión de la sala de abril. Esto generaría la necesidad de una comisión mixta que resolviera la discrepancia. Y el segundo efecto que se produce es que si en definitiva triunfa la calificación de esta norma como propia ley orgánica constitucional, tiene que pasar este proyecto, lo que dice relación con el artículo 119 ter, al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Entonces, es un poco en relación con su inquietud, ¿qué es lo que pasaría? A contrario sensu, si el proyecto en definitiva es calificado como ley simple, se sigue lo que ya concordó la Cámara de Diputados, por lo tanto, desde ese punto de vista no se produce la discrepancia. En la sesión de sala de abril pude observar, me corrige la señora presidenta si me equivoco, pero que algunos senadores, algunas senadoras plantearon reservas de constitucionalidad o anunciaron reservas de constitucionalidad en este proyecto. Y eso ciertamente es un camino que está despejado cuando se trata de un proyecto de ley simple, porque esas reservas de constitucionalidad sirven de base para que el día de mañana se pueda plantear durante incluso la tramitación, o sea, mientras aún está en segundo trámite constitucional en el Senado, se pueda ir con un requerimiento de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, para lo cual no se requiere, estamos hablando de la atribución del artículo 93, número 3 de la Constitución, que se la haya calificado como ley orgánica. Puede ser una ley simple, pero una cuarta parte de los senadores podría impugnar la constitucionalidad de ese proyecto calificado de ley simple, por ejemplo, por las razones como el plazo de detención de 5 días esgrimidas por la Corte Suprema. Y finalmente, si el proyecto se llega a despachar en estos términos, siempre va a quedar la posibilidad del control posterior. Es decir, que por la vía de un requerimiento de inaplicabilidad el día de mañana, alguien, una persona que se le esté aplicando la nueva legislación en una gestión judicial pendiente determinada, puede esgrimir la constitucionalidad del proyecto y ahí probablemente va a ser mención al debate que se produjo dentro de las cámaras. Perdón si me he extendido, pero es bien técnico esto, estoy tratando de bajarlo de la mejor forma posible, pero ciertamente mis colegas Francisco o Tomás podrán agregar algo más. Muchas gracias, señora Marisol. Don Francisco, usted también me gustaría escuchar su opinión y justamente la idea es que nos pueden explicar bien para que quede claro que aquí, más allá de nuestras opiniones o posiciones políticas, lo que estamos tratando de hacer es llegar al fondo de esto y con expertos como ustedes que nos pueden ilustrar de mejor manera sobre la materia. Gracias, Presidenta. Agregando a lo dicho por la profesora Marisol Peña, tres consideraciones. La primera es que la calificación de normas de quórum especial la hacen las corporaciones
y las remiten al Tribunal Constitucional. El Tribunal no tiene la posibilidad de calificar las normas como normas de cuidado especial, orgánico constitucional, salvo por conexión, y muy excepcionalmente lo ha hecho. Segundo, cuando las cámaras del Congreso Nacional han calificado normas como orgánico constitucional y el tribunal desestima que sean orgánicos constitucionales, no tiene ningún efecto desde el punto de vista de la constitucionalidad del proyecto. Ese cambio de calificación que el tribunal haga. Y tercero, respecto de la declaración de inconstitucionalidad, yo creo que aquí hay que visualizar tres cosas. Lo primero, la declaración de inconstitucionalidad es una sanción en nuestro ordenamiento, competencia del Tribunal Constitucional, que puede operar en control preventivo, en control represivo, mediante inaplicabilidad, lo sabemos. Y la declaración de inconstitucionalidad es una sanción de última ratio respecto a los proyectos de ley. Lo propio respecto, y aquí me mantengo en mis R, respecto de la ley orgánica constitucional. La ley orgánica constitucional es una categoría excepcional, no es la regla. Y debe ser leída desde el punto de vista de la hermenéutica constitucional como una categoría excepcional. Y aquí mi discrepancia con lo planteado por mi colega, mi amigo Tomás Jordán, en orden a que lo que él señala como normas atributivas de competencia por función no son sino normas preexistentes. No hay nuevas competencias. En suma, yo creo de que desde el punto de vista práctico le corresponde al Senado la calificación de esta norma y la determinación del quórum, por tanto, y bueno, habrá que enfrentar los escenarios en ese orden. Sin perjuicio de que el Senado podría abrir una discusión sobre la constitucionalidad de fondo de esta disposición y de otras disposiciones del proyecto que modifica la ley 21.325. Todo, Presidenta. Muchas gracias, profesor. Presidenta, muchas gracias. Don Tomás, me tengo que ausentar ahora mismo. Sí, tranqui, no te preocupes. Todo bien. Un abrazo a ustedes. Gracias, Presidenta. Gracias a usted por su concurrencia y por su opinión. Presidenta, por su intermedio, sobre la calificación, si no se califica de LOC, y por lo tanto todo el proyecto es de ley simple, nunca va a llegar al tribunal por un vicio de forma. Es decir, porque solo las leyes orgánicas constitucionales van al tribunal. Y si el va como ley orgánica constitucional y el tribunal, como dice el profesor Zúñiga, que tiene razón, no la llega a calificar de LOC, eventualmente, no pasa nada. Simplemente se calificó y no era básicamente una LOC, pero se votó como LOC y por lo tanto no produjo ningún efecto. Distinto es si se califica como simple y es LOC, se produce en el procedimiento eventualmente un vicio de forma y por lo tanto eventualmente se debería impugnar el vicio de forma. Y eso ese camino es más complejo que el anterior, porque cuanto el anterior simplemente baja la calificación, pero no produce efecto práctico. Y sobre el aspecto de fondo, que es totalmente diferente. Ahí concurren los requerimientos preventivos de un grupo de parlamentarios por eventuales vicios de fondo del proyecto. Y eso sí va a tener que requerirse ante el tribunal impugnando la inconstitucionalidad eventual por los dos temas que señala la Corte o por otros que ustedes estimen. En definitiva, la calificación de LOC sí trae impacto, como usted bien lo sabe, no solamente en el quórum, sino también que el proyecto no va a ser conocido por el tribunal en ningún momento. ¿Qué ha pasado en otros casos? Que como van algunas normas LOC, el tribunal, según el criterio y según la mayoría de circunstancias que se va formando, toma para sí las calificaciones y se sabe que nos mandaron una sola norma, pero yo entiendo que hay otras normas LOC. ¿Qué pasó con el proyecto de ley de extranjería anterior? Fue solamente por
un grupo de normas, incluso no recuerdo que fue una, y el tribunal calificó todo lo recursivo como ley orgánica constitucional en atención al 77 de la Constitución, que es el que citó Marisol y cité yo como sentencia referente. Pero si no se califica ninguna LOC, nunca el tribunal va a conocer de ese contenido. Y por lo tanto, me parece que sigo insistiendo y ahí me diferencio con el profesor Zúñiga respecto de la calificación, que hay normas que sí fijan atribuciones, funciones para nuevas figuras y nuevas competencias respecto de los tribunales de justicia. Es suficiente. Muchísimas gracias, profesor. No sé, acaba de llegar el senador Trizzotti. ¿Tiene alguna duda, algo que quiera plantearnos? Ya. ¿Algún otro colega? Bueno, yo reitero mis agradecimientos. Seguramente van a surgir nuevas dudas. Estamos en una etapa muy previa todavía. Esto tiene que ahora votarse en sala seguramente, a menos que lleguemos a alguna otra conversación previa, pero de todas maneras espero contar con su buena disposición y disponibilidad para seguir aclarando dudas por los vicios de inconstitucionalidad, por el tema de las leyes internacionales que se podrían estar, o sea, de pactos internacionales que se podrían estar vulnerando. Entonces, espero poder contar con su opinión, aunque diversa, siempre nos nutre y nos lleva también a reflexionar de manera más profunda cada una de estas iniciativas, porque la idea es sacar un buen proyecto que ordene, que sea eficiente, efectivo, y no solamente legislar para la galería. Así es que muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí presente y por haberse quedado pese a que tenía compromisos, estimada Marisol. Bueno. Solo para certeza ya en las reuniones de comité, efectivamente que el proyecto quedó en tabla en primer lugar, en segundo lugar para el día miércoles, con la primera votación respecto de los quórum de hechos textuales. Me llegó el documento, estimado colega, sí. Muchísimas gracias. Bueno, por haberse entonces cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.